soy Diego Yanfulén, soy de Hualjaina, más precisamente del paraje del Mirador, y bueno, soy de la meseta. Sí, mira, mi infancia fue en el Mirador, en el paraje El Mirador. Yo me crié con mis abuelos y vivíamos en el campo, en pleno campo. Inicialmente vivíamos en un lugar que actualmente es una tapera. Y bueno, ahí teníamos, además de cuidar ovejas, chivas, también teníamos lo que es gallinas, y teníamos un problema que era el agua. Teníamos que ir hasta un cierto lugar para buscar agua. Lo traíamos en maletín o de a caballo, y entonces bueno, y después nos fuimos a otro lugar que finalmente fue ese donde nos instalamos, que fue ahí cerca, dentro de nuestro campo, en el Mirador, pero junto con mi abuela y mi abuelo, y también mi tío, que vivían próximamente ahí en el mismo campo, pero vivían un poquito más alejado, y pudimos instalarlos ahí en un machín donde finalmente vivimos. Claro, yo fui criándome durante toda mi infancia en el campo. Entonces yo vivía totalmente aislado de personas de mi misma edad. Entonces las personas que yo veía constantemente eran, bueno, mis abuelos y además mis tíos, que iban de vez en cuando a visitarme. Entonces cuando yo comencé la escuela, que de hecho empecé en Costa del Chubut, en la escuela 137, que está sobre el río Chubut, no hice el jardín de infante porque nos quedaba muy lejos. El único lugar era Hualjaina, y para lo cual había que viajar, y era muy poco tiempo estar en la escuela y demás. Pero yo desde que nací hasta los 6 años aproximadamente no tuve contacto con ningún niño de mi misma edad. Para mí fue algo muy loco, por así decirlo, el hecho de encontrarme con niños que tenían la misma edad que yo, que jugaban, bueno, todas esas cosas. Y ahí fue cuando me gustó la escuela. Literalmente me gustó mucho la escuela. Sí, mis juegos eran, bueno, el barro y sobre todo los chivos. Yo jugaba mucho con los chivos. De hecho, hice muchas travesuras cuando era chico. Yo jugaba constantemente con los chivos, y tenía un carro que era como mi juguete de madera. Y bueno, ese era como mi carro, porque yo lo único que conocía en ese momento era el carro. Entonces lo asociaba el carro de madera, el carrito que tenía, con el carro grande que usábamos habitualmente para ir por ejemplo, a Fufucahuel, para ir a Costa del Chubut, para traer las mercaderías y llevar nuestra lana y pelo que vendíamos una vez al año. Entonces yo jugaba a eso, ¿no? A que íbamos a tal lugar, llevábamos esa producción, después bueno, traíamos mercadería, y también jugaba como que los palos eran como una especie de caballo, que también hacíamos pilchero y eso. Y de hecho tenía en el campo tenía los senderitos, el camino marcado. Ahí también pasaban los chivitos, los corderos y demás. Ese era mi juego, y obviamente que me quedaba dormido en el campo, porque mis abuelos, bueno, se iban a hacer sus cosas, se iban a trabajar en el campo y demás. Entonces yo sabía pasar muchas horas solo. Y bueno, eso, sabía jugar con mi carro, y sabía jugar también con los chivos, fundamentalmente. Bueno, yo aprendí a leer muy tarde, y
me puse al tanto ya bastante avanzado y estuve ese fue quizás el riesgo más grande de haber quedado sin escolarizarme, porque bueno, en la escuela la pasamos bien, conocimos bueno, otros compañeros que más o menos tenían la misma realidad, que venían también del campo, que también se habían criado más o menos parecido igual que yo, pero que por ahí conocían a sus hermanos. Yo, por ejemplo, en la escuela recién conocí a mis hermanos y en la escuela recién me enteré que tenía hermanos, porque yo me crié con mis abuelos y a mí lo que me contaron ellos fue que ellos eran mis padres. Entonces yo me había criado, me había criado hasta ese momento con la idea de que bueno, mi papá y mi mamá eran mis abuelos. Ahí me enteré que en realidad yo había sido bueno, por distintas circunstancias, ¿no? de la vida de mi madre, me habían dado en crianza a mi abuelo, a mis abuelos. Entonces ahí conocí a mi hermano David y a mi hermana Jessica y Victoria, Vicky. Primero a mi hermano David porque era el mayor, fue con el primero que nos conocimos y él fue el que me contó todo y demás. Y después, bueno, en la escuela siempre sucedía que yo arrancaba re bien el año, súper bien, esto que lo otro, súper contento con los maestros y demás. Tuve muy buenos maestros ahí en la escuela que nos acompañaban, que nos hacían reír, que nos contenían y que de hecho se quedaban los fines de semana, nos sacaban a caminar, nos hacían hacer otras actividades y ahí fue cuando mis padres, o sea, mis abuelos iban a buscarme para trabajar, para la aparición, para la esquila, para hacer trabajos, por ejemplo, todo lo que es el cuidado de los chivitos, de los corderos, todo eso se da en septiembre, fecha en la cual es una etapa de examen y eso. Entonces yo justo me iba en esa época al campo y volvía en marzo. Y eso fue así hasta bien avanzada la primaria. Y ya en cuarto grado fue cuando ahí me puse las pilas y pude estar todo el año y ahí fue cuando empecé a estudiar más. Nosotros lo que hacíamos ahí, estábamos todo el año, era una escuela con internado en donde se nos daba, además de el lugar para estar, se nos daba la merienda, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Y teníamos asistentes con las cuales nos cuidaban y nosotros pasábamos, generalmente todo lo que nos quedábamos todo el año éramos chicos y chicas de los parajes, por ejemplo, de Cañadón Grande, de Sierra del Mirador, de Costa de la Spa, y así, por ejemplo, de Sierra de Hualjaina también, y de Piedra Parada, chicos bien así de campos que iban y nos cuidábamos ahí durante todo el año. Bueno, yo no me quedaba todo el año hasta cuarto grado, que ahí sí me empecé a quedar todo el año. Así que, y ahí bueno, ahí teníamos, los fines de semana teníamos libre. A la mañana teníamos de lunes a viernes clases con nuestros maestros y después a la tarde, después de las 2 de la tarde había taller de carpintería, de plástica, educación física, después también empezó a haber de música, así que ahí íbamos haciendo eso y después a la tarde ya quedábamos libres y ahí hacíamos, por ejemplo,
bueno, jugaban al fútbol, las chicas también, al vóley, o por ahí juegos así más infantiles que en ese momento eran, no sé, jugar a la escondida, jugar a la rayuela, jugábamos también teníamos un lugar para saltar, hacíamos salto en alto también entre nosotros, jugábamos a lo que nosotros le decíamos la casita, hacíamos nuestras propias chozas y sobre todo en la época en septiembre, cuando empezaba a reverdecer todo, nosotros acabábamos todos los palos y los mimbres y lo hacíamos así como chozas, literal, y ahí teníamos, esa era nuestra casa, y así un montón de otras cosas. Yo terminé a los 14 años, cumplí 14 años y terminé la escuela primaria. Y para mí los últimos 3 años fueron como más, bueno, yo estaba como que era un poco más grande, y por otro lado también mi abuela sobre todo decidió, bueno, que yo siga estudiando, entonces como que estaba más tranquilo, porque mi familia ya como que se había convencido que tenía que seguir estudiando, y por otro lado yo también mejoré bastante en la escuela, mejoré mucho. Yo en realidad aprendí a leer literalmente cuando estaba en tercero o cuarto, y a partir de ahí empecé a leer mucho y me empecé a vincular también con los libros bueno, ahí mejoré un montón, mejoré mucho y conocí otros maestros nuevos, no, de la escuela primaria. Sí, porque incluso conocí a maestros que venían de afuera, maestros nuevos, que bueno, que siempre recuerdo un maestro que nos hacía reír siempre, que nos iba y nos contaba en nuestro dormitorio cuentos y nos hacía literalmente reír, y eso era muy lindo porque nosotros estábamos todo el año y claro, bueno, Martín, él de Buenos Aires, y él, me acuerdo cuando llegó, para nosotros era toda una revolución, digamos, porque había llegado pelo largo, con el bigote, todo así, y era como que era una cosa nueva. Y bueno, pero después nos contaba cuentos, chistes, sobre todo chistes, cuentos, y nos hacía imaginar, y literalmente nos reíamos. Iba a la tarde, eso, nosotros ya para la tarde ya nos íbamos a nuestro lugar donde teníamos que descansar, y ahí iba y nos contaba cuentos. Ahí fue cuando yo lo pensé, y bueno, un poco por recomendación también, era Focahuel o Piedra Parada, y decidí finalmente Piedra Parada, y primero que nada porque habían compañeros que se habían comenzado a ir a esa escuela, que habían ido a esa escuela o que estaban en esa escuela, y entonces bueno, ahí fue cuando me fui para Piedra, sí, en Piedra Parada. Bueno, ahí lo que hacíamos nosotros éramos estar cada 15 días en la escuela. Era una escuela con internado, era una escuela con albergue en realidad, no con internado, porque nosotros estábamos 15 días y después los otros 15 días teníamos que irnos a nuestras casas. Primero era solamente 15 días y 7 días, una semana de descanso, porque no había, había solamente 3 años, estaba lo que en ese momento era séptimo, octavo y noveno, y después ya cuando cambió todo eso, cuando fue nuevamente secundaria, cuando fue primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, se hizo secundaria completa, y entonces ahí se subdividió 15 y 15, 15 días lo del ciclo básico y 15 días lo del ciclo orientado, que eso fue en el 2012, cuando nosotros ya estábamos en tercer año. Nosotros vivimos la transición esa del polimodal a lo que es la escuela secundaria actual. Y bueno, y ahí nosotros lo que hacíamos era más o menos parecido, pero ya bueno, éramos un poco más grandes. Bueno, yo participé en los Juegos Evita el primer año. La secundaria para mí fue una adaptación porque era todo nuevo.
No me pasó tanto como en la primaria, que no conocía a nadie y que me tranquilicé cuando conocí a mi hermano David en la primaria. La secundaria fue un poco más llevadera porque yo ya conocía a muchos compañeros. Y en la secundaria también lo que hacíamos era siempre hacer algo que nos gustara. Siempre nuestros profes nos incentivaban a hacer algo que nos gustaba. Y a mí me gustaba escribir entonces ahí empecé a seguir eso y también empecé a jugar ajedrez. Ahí fue cuando aprendí a jugar ajedrez y le jugaba siempre al director, que era muy bueno, y le ganaba, por cierto. Así que ahí fue cuando participé en los Juegos Evita. En los Juegos Evita culturales participé en poesía y cuento, y en los Juegos deportivos participé siempre en ajedrez, y siempre me iba bastante bien. Siempre no salía primero ni segundo, pero siempre estaba participando. Y lo que hacíamos en la escuela, además de eso, en la escuela secundaria, primero, cuando fuimos los primeros años, teníamos clases solamente hasta las 12, y después a la tarde, bueno, teníamos libre y era ir al río, era bañarse en el río, tomar mate, y obviamente íbamos con nuestros profes, y eso era, digamos, o caminar, salir a caminar, íbamos al bosque petrificado. Después ya cuando empezó a ser de jornada completa, ahí ya se empezó a achicar los tiempos libres y solamente teníamos libre a la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Ahí fue cuando, bueno, empecé a involucrarme quizás un poco más en no jugar al fútbol como hacían todos mis compañeros. Siempre a mí ese deporte es como que no me llamaba mucho la atención, pero siempre iba como arquero pero lo que yo hacía todas las tardes después de tener clase era salir a trotar. Eso me despejaba un poco la mente. Sí, yo siento que sí. Yo quiero contar algo que sí, efectivamente sucedió. Siempre desprestigiar a los chicos, no especialmente contra mí, sino contra mí, contra otros chicos y chicas también que venían del campo, ¿no? Escuché decir por ahí que, bueno, que los chicos de campo hay que simplemente enseñar lo básico, leer, escribir y ya está, porque no tienen futuro. Escuché eso decir de una persona que no voy a decir el nombre, pero de eso después también, bueno, también por ahí, por pertenecer a la comunidad a la cual pertenezco, siempre pertenecí, siempre me reconocí como mapuche, también eso, el hecho de, bueno, esto de indio, siempre por ahí aparece, y bueno, y también esto de decir, bueno, vienen del interior, como que también así, de manera baja, digamos, como rebajando. Yo después de terminar la primaria tuve mucho apoyo de mis tíos y mis tíos estaban más a favor aún que mi abuela de que yo siga estudiando. Ellos sí siempre estuvieron a favor, siempre dijeron sí, vamos para adelante, qué sé yo. Así que con el apoyo de ellos logré terminar la secundaria, que para mí ya el hecho de terminar la secundaria para mí ya era muy importante. Después pensé durante un año, cuando estaba por terminar la secundaria, de hacer una carrera. A mí me gustaba en realidad la carrera de locución, pero quedaba muy lejos entre Leo. Entonces había que irse afuera, entonces no había cómo solventar los gastos y mis tíos tampoco podían. Y finalmente decidí por un profesorado. Estaba entre el profesorado de literatura o el profesorado de historia. Y a mí siempre me llamó la atención la historia. Siempre me acuerdo que tenía una profe que me hacía imaginar a mí la historia. O sea, a mí me contaba la historia argentina o la historia medieval y me hacía imaginar como que si estuviera en la época. Y literatura siempre también me gustó, pero la historia, como me la contaban,
de hecho nosotros estudiábamos prácticamente solo en la escuela porque teníamos un cuadernillo donde teníamos que ir haciendo las actividades. Ya cuando estábamos más grandes ya íbamos como haciendo independientemente. Entonces ahí fue cuando un profe me ayudó mucho, Sergio Costa fue el que me ayudó mucho en ese sentido, pero yo necesitaba un lugar donde estar y me decidí por la carrera de Historia, el profesor de Historia, en sexto año, y necesitaba un lugar donde estar porque, bueno, mis tíos se les complicaba poner el alquiler, eran de Hualjaina, no podían estar viniendo todos los días, entonces era súper complicado. Y ahí fue cuando Sergio, el director, ya consiguió contacto y me consiguió la casa estudiantil de varones para los que estudian una carrera terciaria. Y ahí fue donde, bueno, me vine a Esquel sin conocer a nadie, literalmente no conocía a nadie, no conocía a Esquel. O sea, en realidad Esquel lo había venido dos, tres veces, pero después venía así un rato nada más. Veníamos a hacer la compra y después nos íbamos otra vez. Y ahí fue cuando, bueno, me vine, fue un 16 de marzo del año 2014, fue un día lunes. Me vine, me anoté en el profesorado, allá había venido a anotarme en el profesorado y bueno, los papeles estaban todo el día y ese día me vine en el colectivo, llegué a la terminal de Esquel y ahí me esperaban mis compañeros, que eran tres compañeros que también estaban haciendo otras carreras y la coordinadora, que es la misma de la escuela estudiantil. De chicas, es la misma. Entonces ella nos llevó hasta la casa y en el barrio Malvinas, acá cerca, y bueno, ahí me quedé. Dio la casualidad que justo comenzamos junto con un compañero que, bueno, él después siguió otra cosa, pero él fue como que me acompañó mucho, nos acompañamos mucho. Y íbamos al profesorado, estuvimos prácticamente un año, que fue el primer año de mi carrera, estudiando, y estudiábamos siempre, él también de allá de Hualjaina. Así que, y después, bueno, fui avanzando. Ahí fue cuando empecé a conocer a otros compañeros, a otros profes. Para mí todos los profes eran nuevos. El único que conocía era Sergio, pero bueno, él después recién llega, vuelve al profesorado, ya cuando yo estaba avanzado en la carrera. Y bueno, después mis tíos me acompañan a alquilar, ellos me empiezan a pagar los costos. Y se suma mi hermano David, porque también había arrancado la carrera de geografía y bueno, eso fue hasta el 2016 y ya ahí volví otra vez a la casa estudiantil. ¿Qué mensaje le dejaría a todos los chicos que vayan a iniciar el ciclo lectivo o los que estén en carrera? Bueno, primero que nada que tengan fe, esperanza y que confíen en sus proyectos de vida, que sus sueños pueden ser cumplidos. Para mí esto era un sueño, el hecho de que yo hoy estoy enfrente de un aula y para mí cada vez que lo hago y mirar siempre ese pasado es maravilloso porque se puede lograr, no importa la condición, no importa de dónde venís, sino lo que importa es la voluntad, la perseverancia, la constancia y ponerle mucha dedicación a eso, estudiar mucho y nunca olvidar de sus raíces, nunca olvidar su historia, porque eso es lo que nos representa, la forma en la cual nosotros somos, la forma en la cual hablamos, la forma en la cual nuestros cuerpos hablan también, ¿no? Muchas veces nos dicen nosotros los que somos del interior somos callados. Bueno, tomémoslos como una forma de identidad, de nuestra identidad. Hablamos bajo, bueno, es nuestra forma de identidad. Hablamos medio entrecortado, por ahí como que tartamudeamos,
es nuestra manera de ser. Creo que eso es el mensaje más importante y es el mensaje que siempre tenemos que tener en cuenta al momento de formar profesionales. Si queremos formar artistas o queremos no desconstruir esa identidad. Para mí es una identidad que una persona tenga una manera de expresarse, una manera de vestirse propia. Eso creo que nunca hay que perder, y siempre para adelante, siempre estudiar mucho hacer siempre lo que le guste, siempre va a haber algo y siempre se van a abrir las puertas, siempre. Sí, yo empecé a hacer deporte. Eso sí es una novedad, es una primicia, bueno, que ya algunos ya lo saben, pero que quizás es una novedad. Yo hago deporte porque yo estaba pasando por una situación de estrés y estaba muy acelerado con la carrera de historia, y cuando termino la carrera de historia, en realidad era una idea mía que ya venía pensando de hacer un deporte. Y dije, no, yo voy a hacer atletismo, voy a correr porque es el deporte que más me llama la atención. Así que empecé a correr un 1 de febrero del año 2021. Yo terminé la carrera en el 2019, a mitad de año, y después, bueno, vino la pandemia y demás, tampoco pude ejercer, y en el 2021 empecé a trotar, empecé a correr, y bueno, hace 6 meses antes, ya llevo 2 años y un poco más, empecé a entrenar con los Patagones, así que con el profe Víctor, y bueno, ya un poco más estructurado ahora el entrenamiento. Pero bueno, yo empecé a trotar por estrés, por sentirme, no dormía bien, sentía que mi alimentación no era adecuada, bueno, un montón de cosas, un montón de demanda, y el cuerpo empezaba a pasar factura. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, voy a empezar a correr, a trotar despacio. Primero me daba mucha vergüenza porque como yo nunca había corrido y tampoco tenía la ropa adecuada, así que siempre sabía salir a la tarde cuando no había nadie, cosa que nadie me vea, y después, bueno, ahora ya es algo habitual. Así que sí, eso es cierto, empecé a hacer deporte. Claro, me sigo capacitando, además de que estoy ejerciendo, también estoy haciendo otra carrera y estoy haciendo también cursos, estoy haciendo deporte, estoy haciendo un montón de varias actividades al mismo tiempo, tratando de hacer siempre un montón de cosas, siempre en positivo.